Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted me esté escuchando. Desde Arequipa, Perú, mi nombre es Abraham Olivera Mamani. Con mucho placer y gusto comparto algunas ideas respecto a la caída de Siria y sus implicancias geopolíticas. No pretendo ser un experto, al contrario, en la sencillez de mi corazón. Solamente existe el deseo de conocer un poco más de factores que determinan los acontecimientos que finalmente afectarán no solamente a ciertas regiones del planeta Tierra, sino al planeta entero. Y este es el caso, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Siria. Después de tomar en cuenta a algunos expertos, leer las noticias, tenemos ciertos pensamientos de manera general respecto a este tema. Hay muchos detalles que no se mencionarán y creo que estas ideas, estos hechos generales nos permitirán profundizar un poco más sobre el análisis de por qué cayó Siria. Este es un acontecimiento geopolítico significativo. La caída de Siria ante fuerzas de poder respaldadas por Occidente, especialmente Estados Unidos respaldando a Israel y probablemente a Turquía para que Siria finalmente caiga. Este acontecimiento tiene profundas implicancias, no solamente para la región, el Medio Oriente, sino también para los demás países del planeta Tierra, algunos más afectados que otros. Pero esta escalada de la Tercera Guerra Mundial, en el cual ya nos encontramos, como en anteriores programas ya mencionamos, creo que va a afectarnos a todos los que vivimos en el planeta Tierra. Claro, los aparentemente por ahora directamente afectados son Irán, Hezbollah, Hamas y Rusia. Se puede mencionar a otros países más. Por eso nosotros vamos a ofrecer este análisis de manera general, tomando en cuenta el contexto geopolítico, la importancia estratégica y las consecuencias inmediatas y a largo plazo de este acontecimiento. La ubicación geográfica de Siria es fundamental para entender por qué las fuerzas externas están interesados en Siria. Siria está situada entre Irak al este y el mar Mediterráneo al oeste. Los puertos del país en el Mediterráneo son cruciales para el comercio marítimo y la logística militar. Cabe destacar que Siria alberga bases militares rusas en Latakia y Tartus, que son esenciales para la presencia naval de Rusia en la región. Y hablando de Perú, también nosotros estamos ubicados en un lugar estratégico en América del Sur. Perú está situado junto al Océano Pacífico y a propósito, también en Perú ya están presentes fuerzas externas, como es el caso de Estados Unidos y China, entre otros. Seguramente de aquí a algunos años, este factor de la presencia de fuerzas militares de otros países va a significar un conflicto tarde o temprano, pero en otra ocasión ya hablaremos un poco más sobre este caso. El papel de Turquía llama la atención. Turquía es miembro de la OTAN y desempeñó un papel fundamental en la caída de Siria. Bajo la presidencia de Erdogan, Turquía había manifestado su interés en unirse
al BRICS, una medida que la habría alineado más estrechamente con Rusia e Irán, pero ahora aparentemente está alineado con Israel y Estados Unidos y jugó un papel importante en la caída de Siria. Sin embargo, tenemos que recalcar con la reciente invasión de Siria, Turquía aparentemente ha traicionado sus alianzas anteriores, alineándose con los intereses occidentales y principalmente con Israel. ¿Será temporal o será permanente? Lo dejamos en forma de pregunta. Este cambio es particularmente significativo, ya que Turquía comparte fronteras con Siria y también con Irán. En este contexto es necesario mencionar las sanciones económicas de parte de imperios occidentales que hicieron de alguna u otra manera debilitar la estructura económica de Siria, afectaron a la economía de Siria. La caída de Siria fue en este sentido orquestada en gran medida a través de la guerra económica. Décadas de sanciones occidentales paralizaron la economía siria, haciéndola vulnerable al colapso interno. La estrategia de Occidente de imponer sanciones económicas para debilitar a las naciones y luego sobornar a funcionarios clave para que traicionen o renuncien ha sido una táctica recurrente a través de la historia. Podemos mencionar nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, sanciones económicas contra Cuba, Venezuela, Honduras, etcétera, etcétera. Es una de las armas que usa el imperio o los imperios para debilitar a las naciones y luego provocar el derrocamiento o la caída, en este caso, de Siria. Este modelo fue evidente en la caída de Siria, donde las dificultades económicas llevaron a la compra, podemos decir, de líderes militares y gubernamentales. Y nos preguntamos, estos imperios presentes en el Perú, ¿en qué medida están sobornando a nuestras autoridades para que estos, a su vez, hayan secuestrado al presidente de la República del Perú, al señor Pedro Castillo Terrones, altos mandos de la Policía Nacional del Perú, jueces, fiscales, congresistas, altos mandos de las Fuerzas Armadas, incluido la jerarquía católica romana? ¿Qué presión, qué clase de presión han recibido o cuánto de soborno han recibido para actuar de esta manera en contra del pueblo peruano, secuestrando a su representante, al señor Pedro Castillo Terrones? No olvidemos que la mayoría de los peruanos, a través de un proceso democrático, eligieron al presidente Pedro Castillo Terrones. Por el momento lo dejamos como un comentario adicional, tratando de comparar la situación de Siria con la situación de Perú. En Siria están presentes gasoductos y la energía presente como un factor importante de la caída de Siria. Estos imperios, estas fuerzas externas, estos países que quieren controlar el planeta Tierra, de hecho que están interesados en estos recursos estratégicos. El control sobre los recursos energéticos y los oleoductos es un tema central en la geopolítica del Medio Oriente. Gasoductos, por ejemplo, como aquel que va desde Qatar a través de Arabia Saudita,
Jordania, Siria, hasta llegar a Turquía, o el otro gasoducto que va desde Irán a través de Irak y Siria hasta el Mediterráneo. El control de estos oleoductos afectaría el suministro de energía en Europa, reemplazando potencialmente el gas ruso con fuentes de Medio Oriente. Y este es uno de los factores por el cual Israel, Estados Unidos y otros países del occidente están interesados en los recursos estratégicos de Siria. Por eso, el interés de tomar control de ese país. Y hablando del control, hablemos y mencionemos el control militar y de las fuerzas de poder. La toma militar de Siria por fuerzas de poder respaldadas por Occidente, incluidos los restos del ISIS y otros grupos rebeldes apoyados desde el Occidente, tiene consecuencias de largo alcance. Sí, estas fuerzas son financiados, consideramos nosotros, principalmente por entidades como la Central de Inteligencia Americana de Estados Unidos, la CIA, o el Mossad de Israel. Estos han establecido el control sobre regiones clave, bloqueando las rutas de suministro de Irán a Hezbollah en el Líbano. Este desarrollo socava claramente las capacidades estratégicas de Irán y aísla al Líbano, haciéndolo más vulnerable a las incursiones israelíes. Israel, por lo tanto, ha dado un paso estratégico desde el punto de vista militar y de control y de ampliar sus intereses al derrocar al gobierno sirio. Tras la caída de Siria, tanto Estados Unidos como Israel han intensificado sus actividades militares dentro del país. Las tropas estadounidenses, ahora estacionadas en Siria, y los ataques aéreos israelíes contra la infraestructura y los edificios gubernamentales significan una estrategia más amplia para consolidar el control y debilitar cualquier resistencia de parte de los sirios. Y es necesario mencionar al proyecto Gran Israel. La caída de Siria se alinea con la estrategia a largo plazo de Israel, conocida como el proyecto Gran Israel. Este proyecto tiene como objetivo expandir el territorio israelí a los países vecinos, incluidos partes de Siria, Líbano, Jordania, Egipto, incluso parte de Turquía. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué hará Turquía cuando Israel avance con sus tropas e invada parte de Turquía? Por eso la pregunta, esta, entre comillas, alianza con Israel, ¿es temporal o es permanente? En otra ocasión estaremos analizando un poco más sobre estos temas. Las ganancias estratégicas entonces, derivadas de la caída de Siria, facilitan esta expansión, favorecen a Israel, a este proyecto Gran Israel, lo que plantea amenazas significativas a la estabilidad regional y por lo tanto mundial. Se espera que esta agitación geopolítica en Siria, por otra parte, acelere el abandono global del dólar estadounidense. Ya veremos, no sabemos exactamente cuándo colapsará de manera clara y dramática el dólar. Será en 1 año, 2 años, 3 años, ya veremos. Las tácticas agresivas de Occidente contra Siria, que recuerdan a intervenciones anteriores en Irak, en Libia, en Afganistán,
subrayan los peligros de depender del sistema financiero basado en el dólar. Es probable que esta constatación impulse a más naciones hacia monedas y sistemas comerciales alternativos, como los promovidos por los BRICS. Debo finalmente mencionar las implicaciones espirituales, religiosas, morales del panorama geopolítico actual. Todas las religiones deberían aportar con más conciencia humana, con más espiritualidad, con más deseo de buscar la justicia. Y desde el punto de vista cristiano, volver a las enseñanzas sencillas de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo, para mi modo de ver, efectivas. Por ejemplo, Él dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lamentablemente, la mayoría de las religiones institucionalizadas están politizadas y manejadas por estos imperios de uno y de otro lado. Y en lugar de promover justicia, paz, son parte del conflicto, como es el caso de muchos cristianos que incondicionalmente apoyan a Israel con el supuesto de que es el pueblo de Dios. Ya en otra ocasión hablaremos un poco más sobre este tema, pero nuestro deseo es que todas las religiones, y particularmente el cristianismo, aporte con más fe, con más espiritualidad y con un deseo sincero de buscar realmente justicia. En ese sentido, nosotros abogamos por defender los verdaderos principios cristianos, los auténticos, los que podemos usted y yo leer en el Nuevo Testamento. No necesitamos intermediarios y abogamos por un retorno a la sencillez y pureza del Evangelio, que desde mi punto de vista es liberador. Es un evangelio que promueve el reino de Dios basado en la justicia. Muchas gracias por su atención. Estaremos con más noticias, análisis en una próxima ocasión. Mi nombre es Abraham Olivera Mamani. Una vez más, saludos cordiales desde Arequipa para el mundo entero.